Bueno, me dirijo a sus señorías. Bueno, antes que nada quería agradecer a la Fundación y a Jorge Lanzaro primero, antes que agradecerlos, felicitarlos por esta iniciativa y en segundo lugar agradecerlos por darnos la posibilidad de participar de este evento y enriquecernos con la experiencia de los otros países que se están presentando, de las contribuciones de quienes están participando de este evento, tanto conociendo los otros como también espero las contribuciones que puedan hacer acerca del trabajo que nosotros vamos a presentar en este momento. Nosotros lo que vamos a hacer es no tanto una caracterización del presidencialismo argentino, sino lo que queremos hacer es presentarles un conjunto de evidencias que muestre cuál es la forma en que está funcionando el sistema presidencial argentino y al mismo tiempo tratar de aportar algunos elementos que nos expliquen por qué funciona de la manera en que está funcionando. Nuestro foco va a estar puesto en los recursos, cómo funcionan esos recursos. En consecuencia, lo que nos va a interesar es cómo funcionan estos recursos y la forma en que podemos explicar cuándo y la manera en que se utilizan estos recursos. Para hacer uso indirecto de un autor de estas tierras, no nos interesa tanto la Argentina de la Constitución, sino la que anduvo en la mar, digamos. Y bueno, el foco yo no sé cuán familiarizados están con la estructura de gobierno argentina. Nuestro foco va a estar puesto particularmente en la experiencia de la nueva democracia argentina que se inicia a fines de 1983. Este largo periodo de más de un cuarto de siglo que constituye el periodo democrático más largo en la historia argentina. Tuvimos varios periodos democráticos, por ahora sí, es el más largo y continúa a pesar de algunos problemas en el funcionamiento del sistema. Y la primera caracterización de este periodo es que se envuelve dentro de un marco institucional que, si bien ha sido modificado en la última década y media, especialmente en 1994, es un marco institucional, es uno de los marcos institucionales actualmente vigentes más viejos del mundo. Se basa en una Constitución que, a pesar de ser reformada en el año 94, la Constitución es de 1853 y el marco básico de gobierno es de ese momento. ¿Cuál es la caracterización del marco básico en el cual se desenvuelve el presidencialismo argentino? Bueno, en vez de hacer una caracterización propia, tomo dos caracterizaciones de la literatura. En 1992, Yugar y Cari, hablando de el presidencialismo argentino, hablaba que era un presidencialismo con un presidente débil. En 1997, Meigüerin y Yugar, después de la reforma constitucional de 1994, dicen que es un presidente potencialmente dominante. Uno podría ver un cambio en la estructura de poderes si uno compara estos dos textos, uno podría ver un cambio en la estructura de poderes en Argentina. El cambio es menos profundo de lo que esa literatura sugiere. En realidad, cuando en 1992 Yugar y Carey habla de presidente débil, están haciendo una lectura excesivamente formalista del sistema político argentino. De hecho, la mayoría de los poderes que se añaden en la reforma constitucional de 1994, en la práctica ya estaban incorporados en el sistema político argentino. Entonces, nosotros vamos a hacer una presentación donde se vea el funcionamiento del sistema político argentino. Vamos a presentar
un argumento que vamos a tratar de desarrollar a medida que vamos presentando diferente tipo de evidencia, y este tipo de evidencia tiene que ver con los diferentes tipos de recursos que tienen los presidentes, ¿no? Vamos a hablar de los recursos partidarios, esto es, recursos no estrictamente institucionales, y vamos a hablar de los recursos partidarios que han sido bastante... en esto hay como una continuidad. En las ponencias de ayer se hacía una muy buena mezcla entre los recursos institucionales y los recursos partidarios para el caso de los sistemas parlamentarios. Bueno, nosotros de alguna manera queremos presentar evidencias respecto al sistema presidencial y en particular del sistema presidencial argentino. Y junto con estos recursos partidarios vamos a presentar otro tipo de recursos, recursos organizativos que tienen que ver con, aunque de esto no vamos a presentar, para cortar la presentación hemos decidido no presentar tanto los recursos organizativos. Cualquier cosa, si a alguien le interesa, quedará para las preguntas, pero los recursos organizativos básicamente tienen que ver con el poder que tiene el presidente sobre la conformación del gabinete. Ayer, contrastando Italia y España, veíamos dentro del parlamentarismo grandes diferencias en la dinámica entre el primer ministro y el resto del gabinete. No, por razones de tiempo no nos vamos a adentrar en esos recursos, pero son unos recursos que potencialmente permiten que el presidente pueda hacer funcionar el sistema de diferentes maneras. Los recursos legislativos, esto es, cuáles son los recursos que tiene el presidente para aumentar su éxito en el proceso de formación de leyes o de creación de normas, y recursos fiscales, ¿no? Finalmente, en las conclusiones trataremos de hacer ahí sí algo como una caracterización, pero bueno, básicamente nos interesa dar estos pantallazos acerca del funcionamiento del sistema político. ¿Cuál es nuestro argumento? Bueno, el argumento, antes dije, Sugar y Carey hablando en Maiguire y Sugar hablando en 1997 acerca del sistema político argentino, decía que era potencialmente dominante en función de la estructura institucional, y la potencialidad tenía que ver con esto que ya se estuvo discutiendo en las presentaciones de ayer, y que tiene que ver con mixturar la dimensión partidaria con la dimensión institucional. Lo que queremos focalizar es que en los diferentes recursos que tiene el presidente, su utilización depende del contexto del sistema de partidos y de las características de los partidos, y lo que queremos ver es precisamente cómo en cada uno de estos instrumentos diferencias en el sistema de partidos puede producir diferencias en el grado en que el presidente es exitoso o recurre más o menos a cada uno de estos recursos de poder. De alguna manera, esto que en la contribución de Sugar y Carey parecía como un principio general, nosotros queremos ver cómo anda en la mar, digamos. Bueno, empecemos por los recursos partidarios. Cuando hablamos de recursos partidarios, en el caso argentino, nosotros vamos a hacer énfasis en dos dimensiones. Una tiene que ver con el contingente legislativo del presidente, básicamente cuál es el apoyo o cuál es el tamaño del grupo parlamentario del presidente en el Congreso, y el otro tiene que ver con la cohesión o con la integración de los partidos políticos. El contingente legislativo es un indicador de cuál es el respaldo que tiene el presidente dentro del Congreso,
Y cuando uno ve al caso argentino, ve alguna variabilidad, ¿no? En primer lugar, lo que uno puede ver ahí es que hay muy pocos casos de presidentes estrictamente mayoritarios. Cuando digo estrictamente mayoritarios, nos referimos a presidentes que tengan mayoría en ambas cámaras del Congreso. La Argentina es un sistema bicameral simétrico, con lo cual ambas cámaras tienen un impacto equivalente. Hay pequeñas diferencias, pero básicamente el presidente necesita que una aprobación explícita de ambas cámaras para poder aprobar una ley dentro del Congreso. Bueno, los legisladores también necesitan las mismas mayorías. Y lo que vemos es que esto es algo que raramente pasa en Argentina. Los casos que tienen asterisco, cuando dice no y hay un asterisco, son casos que, a pesar de no tener una mayoría, tienen lo que uno puede definir una cuasi mayoría. Esto es, no son mayoritarios, contingentes legislativos que no son mayoritarios, pero que tienen al menos el 45% de las bancas. Esto es, están bastante cerca de poseer una mayoría. Esto es importante por el contraste con otras experiencias cercanas en América Latina, donde cuando hablamos de contingentes legislativos minoritarios, estamos hablando que el partido del presidente tiene el 15, el 30% de las bancas. En este caso, el partido del presidente, a pesar de que no tenga una mayoría, tiene un bloque que constituye la primera minoría y que es bastante sustantivo dentro del Congreso. Hay un patrón también que se ve ahí y es un patrón de diferencia partidaria. El Partido Justicialista siempre tiene mayoría en el Senado, el Partido Radical nunca tiene mayoría en el Senado, ¿no? Y en el caso del gobierno de la Rúa, que es el único caso de gobierno de coalición en la experiencia de la democracia argentina, de los presidentes, especialmente los presidentes con origen popular, tenía un Senado en el cual la mayoría era del Partido Justicialista, el partido de la oposición. Entonces, ese es el contexto en el cual, de apoyo partidario, en el cual se desenvuelve el presidencialismo argentino, que se ha desenvuelto el presidencialismo argentino a partir de 1983. Una aclaración en los gobiernos de Kirchner y de Fernández, cuando dice que son los dos únicos casos de mayorías estrictas. A lo mejor las mayorías estrictas están sujetos a algunos vaivenes por problemas de escisiones dentro del partido, pero lo que dice ahí es verdad, es cierto para la mayor parte del periodo analizado en este paper. El otro elemento del sistema de partido tiene que ver con cómo medir la cohesión, cómo dar alguna imagen de la cohesión. Bueno, nosotros decidimos, muy frecuentemente se utiliza el formato de la lista para hacer referencia a la cohesión partidaria. Nosotros decidimos hacerlo a través de la nacionalización del sistema de partidos. Pero bueno, voy a seguir adelante. Lo que les aclaro que es a través de la nacionalización del sistema de partidos. Bueno. Los recursos. Empecemos por los recursos legislativos. Una característica a pesar de esta imagen de presidentes fuertes en Argentina, hay algo que es importante. El presidente tiene pocos recursos legislativos en el sentido de trabajo dentro del en términos institucionales, para trabajo dentro del Parlamento. Por ejemplo, no tiene gran iniciativa exclusiva en legislación, tiene iniciativa en legislación, pero no tiene gran iniciativa exclusiva como tienen en otros casos de presidencialismo. Inclusive ayer en el caso español se decía que solamente el presidente de gobierno puede presentar proyectos de ley que son directamente girados a las comisiones. Bueno, en Argentina no solamente el presidente no tiene grandes recursos legislativos, capacidad de manejar
la agenda, los proyectos del presidente no tienen prioridad, no tiene capacidad de declarar urgencias en los proyectos del Poder Ejecutivo, sino que al mismo tiempo los legisladores tienen poderes ilimitados en la legislación. Esto es, que pueden presentar leyes, que pueden presentar proyectos de ley, pueden presentar proyectos de ley en cualquier materia y tienen total libertad para presentar enmiendas de cualquier tipo en cualquier tipo de legislación. La única restricción es que en presupuesto no pueden autorizar gastos si no dicen de dónde viene el dinero, pero no tienen ningún problema en que aumenten el gasto dentro del Parlamento. Entonces, en este sentido, para pasar dentro del Parlamento, el presidente tiene pocos poderes. En términos relativos con otras experiencias cercanas en el Cono Sur y con otras experiencias parlamentarias como algunas de las que escuchábamos ayer en el caso de España, sino que tienen poderes cuasi equivalentes a los del Congreso. ¿Qué es lo que resulta de eso? Bueno, a diferencia de lo que escuchábamos ayer, tanto respecto de Italia como de España, como lo que conocemos y seguramente escucharemos hoy respecto de otras experiencias latinoamericanas, el presidente origina solamente el 45% de la legislación que sale del Congreso. Obviamente hay variabilidad de año en año, de presidente en presidente, pero desde el año 83 en adelante, no es eso que están viendo ahí, esto es la tasa de éxito del presidente, pero de todo lo que se aprueba en el Congreso, el presidente origina únicamente el 45%. El resto es iniciativa de los legisladores. Uno puede decir, bueno, hay diferentes tipos de importancia en las leyes. Sin embargo, si uno mira, no por alcance de la ley, si es local o nacional, pero si uno mira por área temática, el presidente únicamente tiene un claro predominio en defensa, relaciones internacionales y un predominio relativo en impuestos, donde el presidente origina el 60% de las leyes impositivas en Argentina. Es una mayoría, pero realmente tenemos eso quiere decir que el Congreso origina el 40%, ¿no? Está muy parejo. En todo lo demás, el Congreso es claramente dominante en la generación de iniciativa legislativa. Acá lo que tenemos es no cuál es la contribución de cada uno en la producción legislativa, sino cuál es el éxito que tiene el presidente. ¿Qué pasa con lo que el presidente lleva? Porque a lo mejor es el 45% de la producción legislativa, pero le aprueban todo lo que envía. Bueno, no necesariamente es el caso, de hecho no lo es, empíricamente no lo es. Aquí vemos que acá hacemos una distinción entre tasa bruta y tasa neta. La tasa bruta tiene que ver con la totalidad de proyectos aprobados con origen en la presidencia. La tasa neta es cuál es la proporción de proyectos del presidente que se aprobaron mientras el presidente que lo presentó estaba en ejercicio, ¿no? Si uno mira a la tasa bruta es relativamente alto, es bajo comparado con las experiencias que se estaban comentando ayer y algunas otras experiencias de nuestros vecinos, Brasil y Chile, pero si uno mira la tasa neta es más bajo aún y especialmente se nota cómo baja para aquellos gobiernos, especialmente, bueno, en el caso del gobierno de Duhalde es particular porque no tiene un origen popular, pero en el caso de la Rúa, que es nuestro único caso de gobierno presidente minoritario que forma una coalición de gobierno que ni siquiera, que sigue siendo una coalición minoritaria. Entonces, esto es lo que nos muestra, tanto la contribución en la legislación global como la tasa de éxito nos muestra que el presidente, para pasar por el Congreso, tiene ciertas dificultades, ¿no? Un dato adicional, ¿qué es lo que pasa con lo que no se aprueba? En estos 26 años de democracia, el Congreso rechazó únicamente 3 proyectos
con origen en el Poder Ejecutivo, uno en el gobierno de Alfonsín, uno en el gobierno de Menem, otro en el gobierno de Cristina de Kirchner. Por lo general no hay rechazos, lo que hay son proyectos que se mueren en el proceso legislativo. De hecho, más de la mitad, cerca del 60% de los proyectos que presenta el presidente jamás sale de la comisión de la Cámara de Origen. Jamás salen de la comisión de la Cámara de Origen. Eso también podría demostrar falta de interés del gobierno en mover el proyecto. A esta altura la evidencia que tenemos es esa. Bueno, aquí es otra tasa de éxito. ¿Qué pasa con éxitos con los proyectos importantes? No hay gran variabilidad respecto de lo que habíamos mostrado recién. Y otra cosa que mostramos aquí es no solamente que la tasa de éxito es relativamente baja, sino que además los proyectos del Poder Ejecutivo suelen ser modificados, ¿no? Más de la mitad, en promedio casi el 70% de todos los proyectos con origen en el Poder Ejecutivo han sido modificados por el Parlamento. Modificaciones más importantes, menos importantes. En el caso de Kirchner aumentan, que es en esta lista el único caso de presidente estrictamente mayoritario, aumenta en el caso de modificaciones no poco importantes, sino irrelevantes. Pero bueno, independientemente de eso, que de alguna manera demostraría el impacto que tiene la fragmentación del sistema de partidos sobre la tasa de modificación. En todos los casos, más de la mitad de los proyectos que presentan los presidentes son modificados por el Parlamento. Bueno, ¿qué pasa con el veto? El veto, el presidente argentino tiene... El veto del presidente argentino tiene dos características. Uno es, que contrasta con el caso de Brasil en algunos aspectos. En primer lugar, que es un veto fuerte, ¿no? El presidente puede vetar una ley y para que el Parlamento pueda insistir se necesita 2/3 de cada una de las cámaras. Adicionalmente, el presidente en Argentina tiene veto total y veto parcial. Es decir, que puede vetar no un artículo, una palabra de un artículo, ¿no? Entonces tiene la capacidad no solamente de rechazar algo que no le gusta, sino de introducir modificaciones en un proyecto que no le gusta para acercarlo a sus preferencias. ¿Cómo ha sido utilizado este poder? Bueno, tanto los presidentes radicales como los presidentes peronistas han hecho uso bastante extensivo de este instrumento. Es notorio también cómo a medida que avanza el periodo democrático aumenta la cantidad de vetos y especialmente de los vetos parciales. Uno cuando ve especialmente el pasaje de Menem, de Alfonsín a Menem, los vetos parciales empiezan a crecer. Eso no es únicamente por la constitucionalización del veto parcial, porque ya estaba dentro del sistema político en la práctica, pero algo interesante y que tiene que ver con la cohesión del sistema de partidos y de los partidos de gobierno, tiene que ver con cuál es la forma de utilización de estos vetos. Por lo general, y focalizando en los vetos sobre leyes con origen del Poder Ejecutivo, los gobiernos peronistas tienden a vetar leyes originadas por legisladores peronistas. Los radicales también, pero la diferencia es que uno es el partido del gobierno y el otro es el partido de oposición. Cuando los presidentes radicales están vetando leyes de origen peronista, están vetando las leyes que aprueba la oposición, que avanza la oposición. Esto es, está chequeando el accionar del otro partido sobre la agenda del presidente. En el caso de los gobiernos peronistas, están solucionando problemas dentro de su propio partido, ¿no? Bien, muy rápidamente, algo sobre poderes de decreto y sobre recursos fiscales.
El presidente argentino tiene, digamos, según la Constitución, digamos, y las leyes que reglamentan la Constitución en este punto, un poder de decreto fuerte. Y básicamente es fuerte, digamos, porque bueno, su aprobación es tácita. Digamos. Mientras el Congreso no rechace de manera explícita, digamos, un decreto, el decreto permanece en vigencia, ¿no? Y esto ha sido así, digamos, tanto en los periodos en los que los decretos de necesidad y urgencia, que son los decretos de carácter legislativo, no estaban reglamentados en la Constitución, como también luego de que esa reglamentación fuera incorporada al texto constitucional. Hasta el año 2006, inclusive, el único modo de tumbar un decreto era sancionando una ley que lo derogara explícitamente y sustituyera el contenido por el contenido legislativo. Pero eso estaba sometido al veto, del presidente. Desde 2006 hay un mecanismo especial que es una resolución del Congreso. Las resoluciones no pueden ser vetadas, con lo cual el Congreso habría ganado un poco de poder. La diferencia es que no hay ninguna restricción para que el presidente decrete lo que quiera cuantas veces lo desee. Tampoco hay demasiadas restricciones temáticas. No se pueden emitir decretos sobre temas electorales, de impuestos, de partidos políticos, pero sobre cualquier otra cosa es posible. Bien, ¿qué hay que decir aquí? Que los presidentes mayoritarios, y especialmente los presidentes mayoritarios peronistas, han emitido más decretos que los presidentes que tenían una cuasi mayoría fueran peronistas o radicales, ¿no? Que los presidentes cuyos contingentes legislativos propios eran mayoritarios emitieron más decretos que aquellos que tenían alguna situación minoritaria, y que los presidentes cuyo nivel de integración partidaria en el partido de gobierno era más bajo también emitieron más decretos. Y esto puede verse ahí tanto en los números absolutos, la columna que dice DNU es decretos de necesidad y urgencia, como en el número de DNU por mes. Este gráfico lo ve por gestiones, ¿no? El presidente Alfonsín manejaba un partido radical con un alto nivel de nacionalización, emitió muy pocos decretos. El presidente Menem, concediendo que su gestión duró más tiempo inclusive, pero tenía un nivel de nacionalización menor en su partido, emitió una cantidad significativamente más alta de decretos. El presidente de la Rúa, cuya coalición de gobierno tenía un índice de nacionalización un poco más alto, bajó la cantidad de decretos. El presidente Duhalde, que enfrentaba un gobierno de coalición parlamentaria en una situación de crisis, emitió mucho más decretos, con lo cual, teóricamente, en realidad habría que ponerlo entre paréntesis en la serie. Lo interesante es que el presidente Kirchner, que gozó de mayoría en ambas cámaras, y la presidenta Fernández, que gozó de mayoría en ambas cámaras, enfrentando un índice de nacionalización partidaria mucho menor al de Menem y al de Alfonsín, también emitieron una cantidad de decretos significativamente mayor, ¿no? Recursos fiscales, muy rápidamente, ¿no? El presidente tiene una cantidad de recursos, ahora voy a enseñar un cuadro, cuya distribución es crucial para las finanzas provinciales en Argentina. Las provincias argentinas tienen un nivel de dependencia del gobierno central para sus gastos bastante significativo. En general, ninguna de ellas puede financiar, diría yo, la mayoría de sus gastos. La única que más o menos financia alrededor del 50% es la provincia de Buenos Aires. Todas las demás financian entre el 20% y el 30%, y lo demás es transferencia intergubernamental, ¿no? Ahora, el presidente opera con las transferencias intergubernamentales de dos modos. Por un lado, tratando de maximizar su propia discrecionalidad en el uso, y por otro lado, tratando de darle a los gobernadores provinciales cierta seguridad de que van a recibir dinero, puesto que si no van a recibir dinero, entonces no hay ningún leverage, es decir, ninguna palanca sobre la cual demandar lealtad. Entonces, el presidente quiere conservar su margen de discrecionalidad para asignar entre provincias, para asignar cantidades de dinero, es decir, variar cuánto dinero va de un lado para otro según el momento, pero al mismo tiempo los gobernadores tienen que tener alguna seguridad de que van a recibir algo para que lo que sea que reciban lo agradezcan, ¿no? Un pantallazo, ¿no? En los últimos 30 años ha habido todas estas transferencias que ustedes ven ahí, ¿no?, con niveles de discrecionalidad variables. Las más importantes desde el punto de vista del volumen aparecen en el cuadrante de la extrema derecha superior, la coparticipación federal de impuestos sobre todo, ¿no? Pero esa es aquella que transfiere el mayor volumen de dinero, pero más bajo, ¿no? Ahora, las más discrecionales son las financieras, y están todas en la columna izquierda. ATN, FDR, todo eso es transferencia altamente discrecional para el presidente, y son, en algunas ocasiones, casi tan importantes como la coparticipación de impuestos, ¿no?
Pero digo, solo un pantallazo. Ahora, ¿qué ocurre con esto? ¿No? Los presidentes minoritarios han usado transferencias de alta discrecionalidad en una mayor medida que los presidentes mayoritarios. Ahora, los mayoritarios, que usaron transferencias menos discrecionales, de todas maneras han usado transferencias. Y vamos a ver enseguida de qué modo lo han hecho. Aquí estas barras enseñan lo siguiente. El cuadradito superior, el que está subrayado, ¿no?, indica la cantidad de leyes de contenido fiscal aprobadas en cada año. ¿No? Y los colores indican el tipo de discrecionalidad de las transferencias que se utilizaron para pagar el voto favorable a esa cantidad de leyes fiscales. Bueno, como puede observarse, las de color púrpura, creo que se dice aquí, Bordeaux, diríamos nosotros, las de color púrpura o Bordeaux, es decir, las transferencias altamente discrecionales de parte del presidente, aumentan en intensidad de uso desde fines de la década del 90. Es decir, desde el momento en el cual el nivel de nacionalización del partido de gobierno cae. Entonces, aquí hay una diferencia. Cuando los partidos de gobierno estaban más nacionalizados, el presidente pagaba sus apoyos con transferencias menos discrecionales. Cuando los partidos pierden nacionalización, empieza a pagar con transferencias más discrecionales, ¿no? Es decir, el uso de estas transferencias es proporcional al nivel de nacionalización. Ahora, las transferencias altamente discrecionales, aquellas que aparecían en Bordeaux allí, pagan un tipo específico de legislación fiscal, que es aquella que centraliza la autoridad fiscal en el Poder Ejecutivo Nacional, aquella que le permite al Poder Ejecutivo Nacional manejar las tasas y las bases de los impuestos, decidir sobre la distribución del dinero, en general, concentrar recursos financieros y tributarios en la presidencia. Ahora, esta centralización de la autoridad fiscal ha sido inversamente proporcional a la nacionalización del partido de gobierno. Es decir, cuanto más nacionalizado está el partido de gobierno, menor era la capacidad del presidente de imponer centralización fiscal. Y cuanto más cayó la nacionalización, más centralización fiscal impuso el presidente. Y esto es muy rápidamente lo que puede verse allí, ¿no? La línea celeste, es la evolución del nivel de nacionalización del radicalismo como partido, la línea amarilla es la del Partido Justicialista, del peronismo, como partido. Entonces, así puede observarse, ¿no? Que cuando el nivel de nacionalización va bajando, crecen las transferencias discrecionales, crecen el uso de transferencias altamente discrecionales por parte del presidente, ¿no? Y respecto de los efectos, que cuando baja el nivel de nacionalización partidaria, crece la centralización de la autoridad fiscal. Entonces, muy rápidamente, ¿qué lecciones podemos extraer de todo este cúmulo de información? Y es que el presidencialismo argentino está atravesado, por ciertas tensiones, ¿no? Tensiones esenciales. Por un lado, una tensión entre recursos de gobierno, y las condiciones para utilizar esos recursos de gobierno, ¿no? Esa tensión puede apreciarse en lo que ocurre con los vetos y con los decretos, ¿no? Los vetos y los decretos parecen ser eficaces, cuando los presidentes están en situación minoritaria, o cuando enfrentan partidos de gobierno, en el Congreso, sean minoritarios o mayoritarios, que tienen un alto grado de faccionalización, es decir, cuya integración, cuya nacionalización es más baja. Ahora, son menos eficaces, cuando el partido de gobierno está más cohesionado, cuando el partido de gobierno está más nacionalizado. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues simplemente porque el partido de gobierno más nacionalizado, más cohesionado, está en condiciones de articular dentro de sí mismo y eventualmente con parte de la oposición una coalición en contra de un veto, una coalición en contra de un decreto. Por otra parte, una tensión entre el uso de todos estos recursos de gobierno que vemos aquí, que le permiten al presidente imponerse sobre el Congreso y sobre los partidos, ¿no?, y el funcionamiento mismo del régimen presidencial, ¿no? Y eso lo vemos en el caso de las transferencias fiscales. Estas transferencias han permitido centralizar la autoridad fiscal de un modo bastante dramático y veloz, ¿no? Pero al mismo tiempo, disparan reacciones de parte de los partidos y, sobre todo, de los gobernadores y de los intendentes, es decir, de aquellos que pierden recursos y pierden el manejo de recursos frente al presidente. ¿Por qué? Porque cuando la nacionalización cae a niveles dramáticos, eso es lo que ocurrió durante el gobierno de Kirchner y durante el gobierno de Cristina Fernández,
los gobernadores empiezan a tratar de obtener alguna descentralización de recursos. Vamos, ¿no? Calculan, hemos perdido demasiado, y si perdemos demasiado, entonces no tenemos recursos con los cuales perseguir nuestras propias carreras políticas. Así que algo de lo que hemos resignado tenemos que recuperar, ¿no? Entonces creo, digamos, puede decirse, digamos, como caracterización, digamos, así somera, digamos, del régimen presidencial argentino, que el presidente argentino tiene recursos, digamos, de gobierno que le permiten superar los problemas típicos de la división de poderes, los problemas que señaló, digamos, el artículo de Lins, los problemas que en los artículos, digamos, que Javier citó al comienzo aparecían, digamos, como más o menos balanceados según, digamos, el foco, digamos, de la caracterización que se hiciera, ¿no? Pero estos recursos que el presidente puede utilizar, digamos, que le sirven para superar los problemas de la división de poderes, solamente son eficaces si no destruyen la división. Es decir, si no avanzan excesivamente. Digamos. En el momento en que los legisladores, los gobernadores, digamos, consideran que el avance presidencial ya ha superado, digamos, su umbral de tolerabilidad, y ese umbral de tolerabilidad tiene que ver con la prosecución de sus propias carreras, digamos, bueno, allí ponen el freno. Digamos. Entonces, el presidente argentino, digamos, tiene la posibilidad, digamos, los recursos para convertirse, digamos, en un dictador electivo, digamos, pero, bueno, no puede ejercerlos del todo y ni puede ejercerlos todo el tiempo.